6 minutos pasaron de las 10 de la noche, estamos en vivo en la pantalla de CN23, haciendo el pacto de caballero. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿cómo anda, Rodolfo? ¿Todo bien? ¿Qué días, eh? Semanitas movidas en materia política, con obviamente un episodio que dejó mucha tela para cortar porque habla de la represión por parte de la Policía Metropolitana y va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ahora estamos con, a ver, podríamos decir, si fuese en fútbol, vieron que uno de los jugadores que más se insultaban por la tribuna visitante era, los Barros Esqueloto, Blas Yunta. Al otro día, cuando se escuchaba que del macrismo decían, nosotros necesitamos un Luis de Lía, yo dije, bueno... No le ofrecieron nada, ¿Cómo estás, Luis, para ¿no? irte al PRO? No, la verdad que no me veo en el PRO. No te veo. No me veo neoliberal conservador, digo. Me sorprendió cuando vi la declaración. ¿Pero tomaste como un halago? ¿Cómo tomaste? Y sí, un halago, por 5 minutos me sentí Blas Yunta, ¿no? Pero digo, me sorprendió que haya dicho eso. Ahora, difícilmente un proyecto neoliberal conservador, egoísta, destinado a las élites dominantes, que está afincado en el privilegio, que quiere un país para pocos, que difícilmente un proyecto así enamore a alguien, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Yo hace 11 años que estoy en el kirchnerismo y a mí me enamoró el accionar de Néstor y Cristina. A ver, yo que venía de la ruta y que realmente quería que se vayan todos y no creía más ni en los políticos ni en la democracia, el que me devuelve la fe en Néstor Kirchner el primer día de gobierno. Cuando yo lo veo pasar al retiro, 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada por comulgar con el consenso de Washington, dije, este es mi líder. Y así, bueno, 10 años de medidas de la misma naturaleza, ¿no? Ahora, Luis, esta definición que hace el macrismo de necesitar un Delía habla a las claras, tiene una razón política, digamos. Necesitan a alguien que salga al frente a defender lo que es su proyecto político, ¿no? ¿Qué características podría tener alguien que salga a defender un proyecto como el del macrismo? Bueno, que primero tiene que estar absolutamente enamorado del proyecto que dice sustentar, del sistema de ideas, tiene que estar absolutamente seguro y convencido de que eso es lo mejor para el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Digo, yo vengo... Hay un poco de política y un poco de mística también en todo eso, ¿no? Y porque Néstor generó eso. Nosotros venimos desde el advenimiento a la democracia, salvo algunos honrados pasajes de Raúl Alfonsín, veníamos de una concepción política que miraba la realidad argentina de rodillas, ¿no? Que miraba los problemas que teníamos con un enorme sentido de claudicación. Y bueno, Néstor nos devolvió la heroicidad, nos devolvió el amor por las ideas, la convicción. Digo, a ver, hay que pararse ante Bush y decirle, muchachos, el último proyecto de anexión colonial que ustedes proponen, que el ALCA, acá no pasa. Yo te digo, ese día me explotaba en Mar del Plata la remera de orgullo. O sea, yo sentí, y muchas veces siento un tremendo orgullo de Néstor y Cristina. Creo que son dos tipos providenciales en la vida de nuestro pueblo. No quiere decir que sean perfectos, que no tengan errores, ahora son dos tipos extraordinarios, ¿no? Ahora, Luis, ya Néstor no está, tampoco está Chávez ahora. Sí. Viene Nicolás Maduro ahora los próximos días. El miércoles que viene. ¿Qué cambió en todo eso? Es decir, ya no están dos de los que formaron eso Mar del Plata que vos estás citando. ¿Cómo ves ahora esto? ¿Cómo lo ves a Maduro, por ejemplo? Bueno, creo que es, como él se define, un hijo de Chávez que tiene una procedencia de clase obrera, fue un delegado gremial y un tipo sólidamente formado, que fue canciller de Venezuela, que construyó un prestigio
importante en el mundo y que creo que Chávez le hizo un enorme favor a la revolución bolivariana. Te lo dije alguna vez, lo repito ahora, no dio ni el testamento difuso de Lenin, ni dijo mi único heredero es el pueblo. Le Dijo, puso nombre y apellido. mi heredero es Nicolás Maduro, y eso hizo que se pudiera sortear la transición con mucho éxito. Ahora hay una enorme disputa por quién se queda con la renta latinoamericana, una renta que tiene distintas facetas, petrolera, agraria, minera, itícola, en fin. Pero esa renta ahora se discute de otra manera acá en el continente y esta es la pelea que tenemos, ¿no? Luis, ¿tenés diálogo vos con la presidenta? ¿Con qué frecuencia? La verdad yo no la veo a la presidenta, esa es la verdad. Yo asisto mucho a los actos, a mí el protocolo de la presidenta me invita todo el tiempo a los actos y voy, la acompaño. Digo, en definitiva no es tan importante estar o no. No, pero la pregunta tenía que ver más con tu conocimiento del trabajo de base, de recorrer territorio y demás. Si tuvieses la oportunidad de tener un diálogo extenso con ella, ¿qué cosas le marcarías como que falta todavía que habría que profundizar? Y yo creo que en el conurbano hay 2 millones de familias que viven en villas y asentamientos y núcleos habitacionales transitorios. Ahí se juega buena parte del destino y de la paz de la Argentina. Y ahí hay que darse una política que construya ciudadanía, que incluya, que haga obra pública, que genere respuestas en materia de regularización dominial. ¿Se abandonó? Nunca hubo una política. No, hay una política muy buena. La asignación universal por hijo. Cristina y Neto le han hecho cosas enormes. Ahora se necesita poner el foco ahí, porque ahí están los huevos de la serpiente de los 90. Los pibes que hoy por ahí se dedican al delito, son los pibes que perdieron la familia en los 90. El papá perdió el trabajo, ellos perdieron la unidad familiar, bueno, vieron el hambre de cerca, muchos perdieron la escolaridad. Digo, esos pibes son hijos de aquello. Por eso creo que una gran preocupación debe ser ese conurbano, hay que reconstruirlo. Ahí se juega buena parte de nuestro destino, ¿no? Luis, déjame que te haga una última pregunta. El tema La Nata, ¿cómo estás con eso? Bueno, yo lo he querellado, le he pedido 450.000 pesos que van a ser donados íntegramente a las ONG del sector para comprar tierra para la gente más humilde. Primero le mandé las cartas documento, después fuimos a mediación, la mediación fracasó, la demanda es contra el Grupo Artear y contra La Nata. Lo hago también contra el Grupo Artear porque La Nata se declara insolvente. Entonces, por eso tiene tanta impunidad. Como después a la hora de litigar no es solvente. Bueno, vos tenés el papel de que es monotributista. Claro, conmigo está muy enojado porque alguien, ustedes saben que yo trabajo en una radio, no viene al caso, pero alguien tiró por abajo de la puerta de la radio la hoja del ANSES, donde él, consta que a enero del 2012 es monotributista. Pagaba 128 pesos con 0,6 centavos. Entonces no se puede explicar cómo un monotributista en un año y medio vive en Libertador 336, piso 19, un piso evaluado en $1,5 millones. Digo, ¿cómo alguien se hace rico? O sea, pasa de ser monotributista a tener semejante inmueble en un año y medio, ¿no? Nos gustaría que le explique a la sociedad argentina, así como tienen que explicar los políticos y ahora los jueces, que también tengan que los grandes comunicadores explicar quién les paga y para qué les paga. Claro.
Eso sería muy bueno, ¿no? Él está convencido que ese dato de su casa me lo dio Majul. Y la verdad que no, a mí me llamó un fletero que le hizo la mudanza y me dijo, vive acá, ¿a vos te parece? Luis, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Que esté bien. En minutos nada más tenemos el debate por el tema de lo que ocurrió en el Borda, ¿no? Está Martín Ocampo, legislador del PRO, y Claudio Pressman, que es legislador de la Unión Cívica Radical. Ya volvemos. ¿Saben qué? Pasan los noticieros, ¿no? A la mañana, a la tarde, en el Central. Vuelvo a ver las imágenes del accionar de la Metropolitana el día viernes y me cuesta entender todavía cómo pasó y cómo se llegó a eso. Es una cosa increíble, ¿no? Y claro, si uno va al origen de todo esto, tiene que ver con la intención de la Jefatura de Gobierno porteño de mudar el centro cívico a esa zona, usar parte de donde está el Hospital Borda, cosa que cuando uno se pone a ver fue un proyecto que fue votado por varios bloques. Hay que decir, no es... claro, es un proyecto que empezó en 2008, que finalmente el 21 de diciembre del 2012 se vota con el voto del PRO y del Frente para la Victoria y se aprueba la posibilidad de la venta del edificio del Plata, ¿no? Para, a partir de ahí... Justamente, trasladar oficinas públicas de la ciudad de Buenos Aires y llevarlos al nuevo centro cívico que se va a construir allí en parte del predio del Borda. Bueno, Martín Ocampo es legislador del PRO, Claudio Pressman, legislador de la Unión Cívica Radical. Bueno, primero, Martín, preguntarte, a ver, yo me imagino que esto debe ser, sé que hay una investigación interna que se está abriendo dentro del bloque para investigar qué pasó en la policía. ¿Por qué se desmadró tanto? Porque fue una locura. A mí me parece, Rodo, que me parece que hay que empezar, como diría, por el principio, ¿no? Sí. Y me parece que acá lo que tendríamos que discutir es las formas de la acción política. A mí me parece que la Argentina vive un contexto de efervescencia política y de enfrentamientos políticos cada vez más virulentos. Y que el accionar político de quienes no están de acuerdo, en este caso hay un grupo de militantes de ATE que no estaba de acuerdo con la instalación en un terreno lindero al Borda del centro cívico de la ciudad, es decir, tiene una posición distinta a llevar las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires al sur de la ciudad para desarrollarlo, que tengan como práctica política estas organizaciones de manifestaciones violentas. Digo, me parece que se puede reclamar, se puede protestar, incluso lo habían reclamado en sede judicial y los trámites están, hay varias causas judiciales en trámite y esperar la resolución de esas causas judiciales, pero lo que no se puede hacer es generar mecanismos de protestas violentas. Digo. Y a partir de esa protesta violenta es en el que empezamos a ver todo el resto del accionar que se viene desenvolviendo la metropolitana, que si hay cosas que corregir, si hay, se van a hacer las investigaciones y si hay alguno que se ha excedido en el ejercicio de la función, que se queden tranquilos nuestros vecinos, que vamos a ser implacables con eso. Ahora, Martín, se vio en las imágenes, hay entre los heridos no solamente hay militantes de ATE, hay médicos, hay pacientes, hay periodistas, digo, o sea, el accionar de la metropolitana por fuera de un protocolo. Sí, vos planteaste un tema, por ejemplo, el tema de los pacientes. Nosotros, por eso digo que hay una investigación en curso, vamos a investigar, porque hubo una orden de que los pacientes internados en el hospital no salieran del hospital. Bueno, parece que hay un paciente que sí salió del hospital y hay un deber de los médicos del hospital de guarda y de cuidado del paciente. Digo, hay también una actitud que hay que investigar y se harán los sumarios internos para deslindar la responsabilidad acerca de por qué ese paciente estaba en esos momentos en el lugar donde se estaba desenvolviendo estos acontecimientos. A mí me parece que sí es importante. La verdad, hay que rechazar todo tipo de manifestación de violencia. Digo, tampoco puede parecernos razonable que un policía, que hay de los 30 y pico de heridos que hay, 17 son policías. Es decir, que haya esta virulencia para con la policía. Digo, me parece tirar piedras, gente con honderas. Hay fotos que nosotros de las imágenes hemos ido relevando, que están pegándole cuatro jóvenes a una mujer, una policía mujer. Entonces, y les están tratando de arrebatar el bastón que tienen los policías. Bueno, hay un montón de... Porque también hay que ver que las imágenes que se mostraron son las que son
posteriores de las 11 de la mañana, pero en la actividad en el predio para poder realizar la obra empezó a las 7 de la mañana. Durante todo ese tiempo se le pegaron a los guardianes de la empresa de seguridad del hospital, porque se entró violentamente al hospital. Se juntaron piedras, se tiraron piedras, vino personas con honderas. Hay fotos de personas con trajes de enfermera, con piedras en los bolsillos y piedras en las manos, digo, con piedras así de grandes. Digo, esto también hay que investigarlo. Yo supongo que no deben ser enfermeras, deben ser gente que se está haciendo pasar por enfermera para poder entrar a ese lugar y poder tirarle piedras a la policía. Me parece que hay que terminar con estas manifestaciones de tipo violento. ¿Ustedes están convencidos que la Policía Metropolitana actuó perfectamente? No, yo no estoy, ni estoy convencido ni no estoy convencido. ¿Sabes qué me parece? Que si hay algo Por eso que digo faltó, que hay que investigarlo. Si hay algo que faltó, me parece que como es poder del Estado, primero pedir disculpas, porque hay un montón de gente que la negó sin comerla ni beberla. Pero si yo te digo, en eso por eso digo que hay que ser muy claro. Como uno es parte de la administración del Estado y tiene responsabilidades públicas, también tiene que ser prudente. Y prudente significa que hay que desarrollar investigaciones, que hay autoridades tanto judiciales como administrativas que están interviniendo, y hay que dejar que esas autoridades den su veredicto. Y nosotros por ahí tenemos una información preliminar, pero estamos opinando sin tener la totalidad de esa información. Serán esas investigaciones, y quiero que quede claro, porque no es que estamos apañando nada. El que se excedió va a ser castigado, porque nosotros no estamos para tolerar el accionar indisciplinado de la policía ni el exceso en el ejercicio y el uso de la violencia. Pero también vamos a ser implacables con aquellos que entiendan que la acción política tiene que discurrir por las manifestaciones de protesta de tono violento. Digo, me parece que hay que terminar con la violencia en la política. Me parece que se puede estar en contra de un proyecto, pero no se puede hacer de esa lucha en contra del proyecto actos de vandalismo y violencia. Claudio, decíamos el tema del debate, ¿no? Sí, en la legislatura, que fue el origen de todo esto, y bueno, la Unión Cívica Radical se opuso en su momento. Sí, la verdad que estaba claro que esto terminaba mal, porque era acuerdos entre los dos gobiernos para resolver negocios inmobiliarios. Pero la verdad que las palabras de Martín me causan alguna preocupación, porque lo conozco hace 30 años y militamos juntos en la Juventud Radical y hemos participado en marcha contra la violencia, hemos participado defendiendo la democracia. Yo creo que no hay ninguna posibilidad que el Estado reprima como reprimió. Fue salvaje, fue contra todos. La verdad que creo que no hay excesos de algunos, se excedieron todos, porque por más que tiren piedras, por más que haya habido violencia del otro lado, la policía no puede desarrollar la violencia que desarrolló, ¿no? Porque es el Estado, debe tener precaución, debe tener protocolos. El ministro nos dijo el día sábado que usaban protocolos, la verdad que no queda claro. Los policías no tenían identificaciones como eran las peores épocas del proceso. Había señores disparando a mansalva. Hay un paciente que tiene 21 tiros, dispararon contra diputados, se llevaron preso a un fotógrafo. La verdad que no está bien, no hay justificación que valga. Acá alguien debiera renunciar, el ministro, el jefe de la policía, alguien se tiene que hacer responsable. No se puede decir, y está bien, el gobierno tiene derecho a tener políticas públicas en los lugares, pero hay que negociar. Hay diputados que han estado ahí, que han llamado a otros diputados del PRO para decirle, sentémonos a conversar. La Policía Metropolitana tuvo 2 actuaciones anteriores que terminaron mal. El Parque Centenario, que terminó con violencia, y el desalojo de San Martín. No se puede apelar a la violencia como método de acción política. Martín hablaba muy bien de la acción política. La acción política violenta acá la ejerció el Estado. Había señores del lado de la policía que invitaban a pelear. Todos hemos ido a marcha. Yo nunca vi a la infantería diciendo, te espero en la esquina para pelear. Y había un señor que gritaba desaforado, te voy a ir a buscar. Entonces eso, la verdad, es un poco triste para una policía que se creó nueva, que arrancó mal, porque arrancó con Ciro James, arrancó con Fino Palacio. La verdad que se podía hacer todo bien y se hizo todo mal. Está bien la creación de una policía, está bien que la gente sienta que hay un Estado que lo quiere cuidar, pero esto que vimos es un desastre. Hay un fotógrafo que se lo llevaron preso. Hay diputados, compañeros nuestros, colegas, que están lastimados, que le decían soy diputado y le pegaban igual, con la credencial en la mano. Entonces digo, el Estado tiene que tener mucho cuidado cuando avanzan estas políticas, ¿no? Porque puede haber habido violento del otro lado, yo no digo que no. Lo que no se puede es esta represión indiscriminada. Estaban
parados adentro, esperando la obra, esperando que haya problemas. Entonces, si se sabía, había que negociar, había que conversar. Pero estas son imágenes que tienen que quedar en el pasado, que ya lo hemos visto, Claudio, que nos costó mucho esto. No, yo te decía, digamos, efectivamente venimos del mismo patrón militante. Nosotros militamos, y sigo militando, yo decíamos, somos la vida, somos la paz, ¿no? Y sigo militando por esos mismos valores. Por eso repudio todo tipo de acción política violenta. Pero acá la acción política violenta la hizo el Estado. Pero no, Claudio, me parece que, porque si no, es no entender, o por lo menos ver una sola lista del problema. Previo a las imágenes que se vieron después de las 11 de la mañana, y durante esas imágenes también, hubo una serie de agresiones motorizadas. Digamos, ¿por qué 25 personas ingresan al Hospital Borda sin autorización, le pegan a los guardias de seguridad privada del hospital y después se quedan en las inmediaciones? No es que los primeros enfrentamientos no se producen, y después vienen otras personas con piedras, honderas. Digamos, uno no va a hacer una manifestación. Yo he ido con vos no debo más de 100 manifestaciones juntos hemos ido. Hemos marchado todos los miércoles en la marcha de los jubilados con Norma Pla. Ahora, jamás se nos ocurrió a nosotros dos ir con una hondera a una marcha de esas. Es cierto. Jamás se nos ocurrió a nosotros a marchar con pero una piedra en el ahora bolsillo. vos tenés la responsabilidad del Entonces, Estado. Y el Estado tiene responsabilidad, no nosotros puede como ser violento como el militantes Estado. de la política y como dirigentes políticos, tenemos la responsabilidad de encauzar las manifestaciones políticas, es decir, las expresiones de una voluntad acerca de una política pública. En este caso, estaban en contra de trasladar al sur de la ciudad había 10 diputados, el centro cívico. Bueno, están en contra. Había 10 no está diputados, mal que estén en contra. Había Yo 10 estoy a diputados favor. opositores que estaban pidiendo conversar con ustedes, con nuestros colegas, para ver cómo resolvíamos el Claudio, problema. Yo de los hechos puntuales, de cada uno de esos hechos puntuales, yo creo que la responsabilidad... Mirá si había un muerto. Mirá si había un muerto. Yo digo, de los hechos puntuales, cada uno de ellos, no va a haber muertos porque no se utilizaban balas, se utilizaron todos métodos disuasivos, no ¿Te parece de verdad, represivos. Martín? Pero más allá de eso, si hay algún tema, por eso yo quiero ser implacable en esto, no quiero dejar pasar tampoco como si nada hubiera pasado desde la pasaron policial. 4 días y no renunció policial, el jefe del operativo, no renunció pero Claudio, nadie. porque hay responsabilidades. Hay un señor con una ametralladora y un cigarrillo, que hay que respetar. como si tuviera placer de lo que está haciendo. Nosotros que militamos siempre por los derechos humanos, siempre. Uno de los derechos humanos fundamentales es el ejercicio del derecho de defensa. No se puede tomar una decisión sobre un policía o sobre un jefe de la división sin darle la posibilidad de un descargo, de defenderse, sin el ejercicio del derecho de defensa. Para eso que hay mecanismos institucionales que garantizan el ejercicio de ese derecho. Yo creo que hay que investigar la situación, hay que revisar todo el comportamiento y si hay alguna responsabilidad, va a ser consecuencia de esa investigación. Pero Martín, no puede ser si el jefe de consecuencia gobierno hizo de la opinión liviana si el de jefe algunos que gobierno, miran 5 segundos, si el jefe 5 minutos de imágenes Martín, televisivas. Me parece que hay un relato que hay que saber escuchar todo y tener toda esa información para tomar una decisión. El jefe de gobierno hizo una conferencia de prensa y dijo que había estado todo bien. No dijo que estaba bien. ¿Cómo que no? Dijo, nosotros reprimimos. Dijo nosotros... Vos mirá las imágenes. No dijo todo bien. Son tremendas. ¿Cómo que no? A ningún dirigente político... En ningún momento dijo, vamos a sancionar a los responsables. El jefe de gobierno no dijo eso porque a todos nos duele la violencia. A todos como sociedad nos duele la violencia. Nosotros fuimos a una marcha hace muy pocos días, el 24M, ¿no? Muchos de nosotros fuimos. Hubo millones de personas, casi 3 millones de personas movilizadas en las calles y no hubo nadie que se le ocurriera ir a tirarle piedras a la Casa Rosada. Entonces, ¿por qué? Porque entendíamos que se puede estar en contra de un gobierno, de las políticas que lleva adelante un gobierno, pero no se tiene que usar la violencia como forma de la acción política. Son dos cosas distintas. Si hubiera habido alguien que le ocurría tirar piedras en la casa de gobierno, la policía debe intervenir para resolverlo, pero no pueden intervenir disparando. La policía, hay muchísimo camino antes de intervenir disparando. La policía tiene que intervenir en forma disuasiva para tratar de evitar que se generen daños mayores y que en este caso el Estado pueda cometer... Había señores de la policía que invitaban a pelear. Que el Estado puede hacer su cometido. Porque acá hay otra discusión de fondo también, que es el interés público. ¿Sabes qué sensación quedó? Que se estaban enfrentando a la policía, pero la policía se ponía en la misma posición, si querés, de los manifestantes. Esto es lo que estoy diciendo, el Estado no puede hacer eso. Sí, vos entendés que un policía es un profesional del tema, y que no tiene que involucrarse ni emocionarse con el tema ni sacarse, porque digamos tiene la preparación para no llegar a ese estado. Y no pareció eso, la imagen... O debiera tener la preparación. Hay un tema que no hay que olvidar, que esto pasó dentro de un neuropsiquiátrico, que es lo que más agrava toda esta situación. Eso es otro tema de la responsabilidad de la acción política, porque las obras no se llevan adentro del neuropsiquiátrico, las obras son en un predio lindero al neuropsiquiátrico. Había otra forma de manifestar.
porque se podía haber hecho la manifestación por las otras calles sin afectar el desenvolvimiento de la vida del nosocomio. Sino los manifestantes, que muchos de ellos son conocedores de los protocolos de salud, tomaron el parte del predio, que es el lindero, el del Hospital Borda, para desarrollar esta manifestación. Por lo cual también hay una responsabilidad de aquellos que han elegido la peor manera y el peor lugar para manifestarse. Pero yo quiero decirte una cosa sobre los temas de cada caso, porque del decís, Estado. hay una sensación de que la policía no actuó profesionalmente y que te va esa sensación. Mira, yo quiero ser claro en esto, porque parece que no quiero que quede como que estoy evadiendo la responsabilidad. Lo que estoy actuando es con responsabilidad. Y actuar con responsabilidad es dejar que las instituciones dispongan, que resuelvan los temas y en todo caso, después con toda esa información desplegada, con las pruebas que seguramente son los procedimientos administrativos que se desarrollan con la policía, hay una auditoría externa policial que está investigando, dejar que termine su investigación y con todos esos elementos investigativos, después veremos la resolución que se toman y la evaluaremos. Martín, yo no estoy para apañar ningún exceso de violencia por parte de ninguna autoridad policial, ¿no? Porque así como dije eso, lo dije el sábado de la legislatura. Martín. Hubo durante el 2003 al 2007, durante el 2007, el primer periodo de la actual presidenta, al 2012, 17 muertos por represión ¿Pero policial, ¿sabes qué sensación me denunciados deja? por la Correpi. Y yo no defiendo el kirchnerismo. ¿Sabes qué sensación me queda de ustedes? Que siempre la culpa es de otro. Hace un mes murieron 6 personas en inundación y la culpa fue de la lluvia. Acá reprimieron y se tienen que hacer cargo de la represión que tuvieron. Tienen que tener un cuerpo más profesional. Está mal lo que hicieron. Vos tenés que arrancar al revés, diciendo que estuvo mal la represión. No se puede disparar a mansalva. Lo que no se puede es generar esos mecanismos de violencia. Mira, porque tampoco esto es la acción política en el 2001. Es decir, yo, digamos, ¿qué tiene que ver el 2001? Ve en el 2001, bueno, la gran movilización del 2001 de diciembre, que hubo un montón de muertos. Hicieron una policía distinta para no tener la policía del 2001. Pero no es el estado de disolución social que era el 2001. Para tomar mecanismos de violencia política. Armaron una policía nueva para hacer una cosa diferente. Ni tampoco es la lucha contra un régimen dictatorial. Es un gobierno democrático elegido con el 65% de los votos, con el derecho de llevar adelante la política pública, de llevar al sur de postergado de nuestra ciudad más desarrollo. Pero nadie te discute eso, estamos hablando de otra cosa. No, pero armaron una policía nueva para ser diferente, incorporaron lo peor la policía nueva es diferente y es valorada. Diferente. Sí, es diferente. ¿Realmente vos pensás que estas imágenes son diferentes? Es valorada por la ciudadanía compañeros nuestros como muy diferente. Muy bien, en los barrios yo estoy de acuerdo, pero mira lo que pasó. Martín, Bueno, Claudio. les agradecemos mucho Si a hay los dos. cosas que revisar, yo creo que hay que dejar que las instituciones actúen. Martín, Claudio, gracias por haber venido. Es un tema importante y un tema que obviamente merece mucho más debate. Vamos a estar charlando en el próximo bloque con Laura García Tuñón, que es legisladora de Buenos Aires para Todos. También con Sergio Ciancaglini, estuvo allí, ¿no? Justamente Sergio Ciancaglini, director de la revista MU, que es una revista que trabaja estos temas hace muchísimo tiempo, y con Hugo López del Frente de Artistas del Borda. Todos ellos van a estar en el próximo bloque aquí en Pacto de Caballeros. Y seguimos hablando de lo que ha sido los hechos del día viernes, hechos que nos dejaron a todos con la boca abierta. Decía, uno no terminaba de entender a ver por qué se había desmadrado tal la situación, porque había habido protestas, porque la Policía Metropolitana había llegado a ese lugar muchas veces en madrugada. Yo me acuerdo de hablar de los trabajadores que nos decían, no, vienen en la madrugada para poder entrar y resistían a que ocupen el taller. Es decir, una situación que la lamentamos. Y ojalá sea, como dice Martín Ocampo, que haya esta investigación, que se encuentren los culpables, porque algún culpable hay ahí de que esto haya llegado a donde llegó. Está también una legisladora porteña, había varios legisladores porteños que fueron agredidos también, es decir, querían ir a entablar una relación para poder un poco de calma y sin embargo no pudieron. Por ejemplo, Laura García Tuñón, que es legisladora de Buenos Aires para Todos. Bueno, recién me decía, hacía tanto que no corría tanto, sí, ¿no? Hacía mucho. Una cosa muy particular. Y está también Sergio Ciancaglini, que es de la revista MU. Ahí tenemos algunos ejemplares. Que hay uno que recién Gaby marcaba, que hablaba justamente de la Policía Metropolitana. Parece un presagio, porque justamente en el último número de abril hablaron de la Metropolitana, cómo se formó la Metropolitana y algunas cosas que pueden llegar a explicar el resultado, ¿no? También, ¿no? Sí. Bueno, gracias por venir. Gracias por estar. Bueno, Laura, a ver.
Sí, yo llegué 10:20, más o menos 10:30 de la mañana, y ya en el momento que iba entrando por los jardines veía sacar compañeros o trabajadores, algunos no, los conocía y otros no, sangrando. Con lo cual yo al llegar ya sabía con lo que me estaba por encontrar. Y ahí en ese momento, la verdad que no eran tantos. Estaba el secretario general de ATE, que llegó 7:30 de la mañana, por el aviso del resto de los compañeros. A esa hora él, como secretario general, pidió hablar con quien estaba a cargo del operativo y no lo consiguió. Cuando yo llego había trabajadores porque hay que acordar, es que todavía no se sabe quién está a cargo del operativo, no la policía sabía. Parece que hay un tal Jiménez, sí, que es el jefe de la metropolitana, ¿no? Claro. Hay que acordarse, esto fue un día de semana. Los trabajadores de los hospitales, que hay varios hospitales juntos en la zona, entran muy temprano, 6:30 es la hora de entrada. A las 6:30 no los dejaban entrar a muchos de los trabajadores y ahí empezó el forcejeo, a querer entrar, a cumplir su trabajo. Ahí llaman al resto, porque cuando esto se sabía que iba a pasar en algún momento, después de la votación de diciembre, después de toda ida y vuelta del tema judicial, se sabía que en algún momento iban a intentar hacer esto. Había una orden judicial de que no podían ser tocados. Así es. Esto está comprobado, Está digamos. comprobado. De hecho, a las 8 de la noche, un juez que les impuso una multa. Una multa, sí, de 20.000 pesos, por creo. no haber cumplido el fallo. Sí. Lo que pasa es que parece tarde. que se adelantó. Primero era tarde, porque a la hora que yo llegué ya estaba derrumbado el taller desprotegido, como le llamo yo, el taller de protegido 19, que era mentiras, que estaba vacío. Es cierto, vacío de gente, pero tenían insumos, maquinarias, cuadros. Incluso muebles que ellos habían hecho, que habían arreglado. Artesanías de los mismos pacientes con los que venían trabajando, y con todo eso hicieron una fogata. O sea, era mostrar. Creo que lo que intentaron, además de reprimirnos a todos los que estábamos, era mostrar que ellos tenían la fuerza, que ellos iban a hacer, con cautelares o no, lo que tenían planificado. Sergio, Sergio dirige, forma parte de una cooperativa de trabajadores de prensa que hacen, entre otras cuestiones, la revista MU. Y justamente en el número que salió a principios de abril, hablaban de cómo se conformó la metropolitana y algunos rasgos que aparecieron ahora. ¿Nos podés contar más o menos qué decía la nota? Claro, porque yo entiendo la sorpresa, pero a mí mismo me pasa que al ponerme a estudiar un poco cómo es la conformación de la metropolitana, uno empieza a sorprenderse menos. Porque si uno ve quiénes, hay que recordar, por ejemplo, empezó la metropolitana con la idea de que fuera Pino Palacios su jefe de policía. Sí, la policía esta se arrancó mal, es decir, tuvo un proceso... Exacto. Siguió un poquito peor Chamorro, porque quisieron poner al señor Chamorro, que estaba con Ciro James, los espionajes, inteligencia interna, presiones sobre testigos, el caso AMIA, todo entre turbio y delictivo, digamos. Esto es la policía. Otro detalle muy interesante es que la terminan conformando con un 83%, que es otro dato de la nota ahí en MU, de altos oficiales que venían de la federal. O sea, lo nuevo era los desplazados de la vieja, por razones que todos podemos imaginar, las razones del desplazamiento. Pero además, después deciden, para cambiar ese mal arranque que vos describís, poner a un civil. Y ponen al señor Eugenio Bursaco, de jefe de la policía, como civil. Bursaco venía con la Fundación Fundar de hacer un acuerdo con la provincia de Neuquén en la época del señor Sovich. Ah, claro, me acuerdo. Que creó algo que se llama PIS, con perdón de la expresión, que quiere decir Plan Integral de Seguridad, que es el mismo nombre que tiene... Ya el nombre olía mal. Exacto. Buena definición. Pero lo que era el PIS en Neuquén, del mismo modo se llama hoy en día el Plan de Seguridad en la Policía Metropolitana. O sea, ese mismo plan se sigue aplicando hoy. El mismo plan, PIS, es un nombre inolvidable, digamos. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Vos fíjate que en el caso de Neuquén, eso implicó la actuación de grupos como los GEOP, que son los Grupos Especiales de Operaciones, que son grupos antimotines, como ocurre con el CUNTUR en Catamarca, con el grupo Bora en Río Negro, que tuvo que ser disuelto porque ya pesa sobre el grupo Bora, estos grupos antimotines, una desaparición de Daniel Solano, obrero golondrina en la zona de Choel.
el grupo GEOP es el que se encarga de la represión en Neuquén y todo ese esquema policial de seguridad cuando matan por la espalda a Carlos Fuentealba. Por la espalda. Y entonces yo digo, veo los balazos de goma a los internos en la espalda, no sé si vieron las fotos, sí. 21 balazos de goma recibió uno de los agredidos por la policía. Entonces escucho a este señor que estaba antes diciendo que hay agresiones. Yo creo que a lo mejor estamos ante un nuevo modelo de agresor que es un agresor cangrejo, que ataca caminando de espaldas y les disparan a mansalva. El detalle es que a Fuentealba lo mataron. Pero el otro detalle que no quiero dejar de mencionar es que no puede considerarse un error o un exceso porque uno ve, y eso fue el motivo de la nota, una tendencia a lo largo de este año sobre todo. Esto empezó en el Parque Indoamericano. Claro. Pero este año ya tenemos Parque Centenario con 27 heridos, balazos, periodistas agredidos. Después tenemos Sala Alberti, cientos de heridos, detenidos, también, y 3 periodistas con balas de goma, de plomo, perdón, en el caso de en pleno centro porteño. Y ahora tenemos esta situación donde la cantidad de periodistas agredidos y demás es... Lo que quiero decir, me parece que es un plan sistemático, creo que es un mensaje represivo, creo que además toman como punto a la víctima, digamos, del problema, pero también al periodismo. Creo que hay un mensaje al periodismo tremendo para que nadie más se acerque. Y me gustaría aclarar un último dato, que hay un autor que vive aquí en Argentina que se llama Zizek, que plantea una cuestión sobre la violencia. Parecería que es violencia y que es igual la violencia de la persona que es agredida. El que es agredido, obviamente que va a defenderse. Plantear a esta altura de la historia en la Argentina que el Estado reprimiendo, pegando, agrediendo, destruyendo, quemando las cosas, en un caso como el de salud mental, que aquí es otra MUN que hicimos con respecto al tema de lo que es el Borda, el Tobar García y el Moyano como lugares de recuperación de personas y cómo el trabajo de instituciones como el Frente de Artistas del Borda, que vos mencionabas, Gabriel, o Cooperanza, la Colifata y cantidad de cuestiones que los trabajadores y los médicos llevan adelante, sirven para que no sean simples depósitos de personas. Claro. Frente a eso, a donde apuntaban estos talleres, justamente, que fueron justamente al prealta, a la reinserción social de los pacientes. Quiero aclararte que me consta esa reinserción, porque nosotros, a raíz de nuestro trabajo de cooperativo, hemos trabajado con todos estos hospitales y con internos, y vos sabés que cambió la historia de la locura. La locura se suponía que era algo terminal. No hay forma de volver, digamos. Y lo que se está descubriendo es que el trabajo rehabilita, alivia, reinserta, usá la palabra que quieras, pero pone bien a la gente. Entonces, vos te das cuenta, esas experiencias de comunicación, nosotros tenemos un programa de salud mental que lo hacen justamente Hugo López, que es uno de los colifatos, y conduce el programa, y el programa es genial, pero además vos lo que ves es un elemento de salud que está funcionando con esto. A esto se lo quiere atacar con esta cuestión, por eso no quiero decir que haya sido anecdótico, y creo que nuestra sorpresa, que comparto, tiene que empezar a dejar de ser ingenua, y empezar a ver que hay una tendencia que es distinta. Laura, te hago la última pregunta y tiene que ver con qué va a ser desde ahora la legislatura. Le hicieron una interpelación al ministro Montenegro el día sábado, ¿y ahora? La semana que viene va a venir Chahín como otro de los responsables, pero además nosotros, nuestro bloque y otros diputados también hemos presentado una denuncia penal. El presidente de mi bloque es uno de los que aparece en las imágenes con un balazo en la pierna y en la espalda. El de la espalda no lo lastimó, pero tiene un tamaño moretón. ¿Y van por el juicio político a Macri también? Y vamos a seguir con todas las instancias. Y también queremos que venga la ministra de Salud porque no previó esto. No, los pacientes a la mañana en un hospital, los pacientes van de un lado para el otro, se movilizan, están, y nos consta, porque lo ha dicho hasta el mismo director ayer en el hospital, no le había llegado ninguna información de que esto iba a pasar. Así que vamos a seguir insistiendo, y algo de lo que él decía, en Neuquén hubo un muerto, se llamaba Ramírez, por las balas de estas postas de goma, que no son inofensivas, y era porque apuntaban al cuerpo, y acá también las imágenes nos dicen que no era las piernas, con lo cual no hubo errores, no hubo excesos, son todos represores los milicos de Montenegro. Les agradecemos mucho por haber venido. Gracias. Bueno, hacemos la última pausa y ya volvemos con otro debate, tiene que ver con la justicia. Estamos con
dos diputados, uno del oficialismo, otro de la oposición, para poder seguir debatiendo esto que tiene todavía una resistencia por parte de la oposición. Está Miguel Base de la Unión Cívica Radical y está Luis Igogna del Frente para la Victoria. Ya volvemos. Con relación a los 6 proyectos que el Poder Ejecutivo envió a ambas cámaras, a la Cámara de Diputados y Senadores, hay uno de ellos que logró, diputados, hacer algunas modificaciones. Ese proyecto se aprobó, volvió al Senado, hoy se consiguió el dictamen para su posterior aprobación. Ahora, quedó una sensación rara, ¿no?, con relación a esto. Hay que decir que hay dos que ya son ley, ¿no? Sí, el tema de las cautelares y el tema de las 3 cámaras de casación. Y los otros 4 tienen que ser tratados por el Senado, algunos empezaron a ser tratados en comisión a partir de las modificaciones pedidas en su momento por la Corte Suprema, en realidad las cámaras federales, pero quedó como una incógnita ahí de qué pasó, porque aparte hoy hubo ruido también en la Corte Suprema de Justicia, que después sí podemos preguntarle a ver qué escucharon de todo esto, sí. Pero la verdad es que hay mucha incógnita sobre qué puede pasar, ¿no? Aquí en adelante. Está Luis Igogna, que es diputado del Frente para la Victoria, y está también Miguel Base, diputado de la Unión Cívica Radical. Quedó esa sensación, ¿no? Esa sensación de como que no terminó de conformar, más allá de algunas modificaciones que se consiguieron. Sí, para nosotros no. La verdad es que nosotros desde el radicalismo planteamos siempre que teníamos profunda diferencia con este proyecto de reforma a la justicia. Desde nuestra posición no beneficia, no mejora el funcionamiento de la justicia en la Argentina. La verdad es que hay 3 leyes que, bueno, con las que en alguna medida se puede coincidir, pero otras 3 que son las que tratamos en la última sesión y sobre todo la que tiene que ver con la reforma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, con esa no estamos de acuerdo. Nos parece que es vincular demasiado la política partidaria con los miembros del Consejo de la Magistratura y que esto de alguna manera termina con la posibilidad de influir en el comportamiento de los jueces. La verdad es que creemos que la reforma de 1994 instaló esta creación del Consejo de la Magistratura como una forma de avanzar en este sentido, de tratar de disociar un poco la justicia del interés político partidario. Yo sé perfectamente que la política y la política del Estado, digamos, la gran política, tiene una vinculación con la administración de justicia natural, pero lo que no queremos es que termine demasiado asociado la actividad política partidaria con la actividad de la justicia. Nos parece que esto puede ser un problema. Y después hay otras cuestiones que están vinculadas con la creación de las cámaras de casación y con el tema de las medidas cautelares, con las que tampoco estamos de acuerdo. En definitiva, nos parece que es cierto que en la Argentina habría que abrir el debate del funcionamiento de la justicia, que hay que mejorar el funcionamiento de la justicia, pero nos parece que esto debió haberse hecho de otra manera, incluso con más tiempo y más participación, ¿no? Luis, justamente esto es uno de los puntos que marcan no solo los dirigentes de la oposición, sino incluso juristas que en otros aspectos acompañan las reformas planteadas. El tema de que se elija con sello partidario a los candidatos al Consejo de la Magistratura y lo que eso puede condicionar a futuro en la elección y en el juzgamiento de los jueces. ¿Qué respuesta hay a eso? Es un tema opinable. Yo creo que no condiciona necesariamente al futuro juez el hecho de que acceda a la magistratura mediante una elección integrando una lista de un partido político. Por otra parte, yo en todo este tema he insistido en cotejar lo que acontece en la Argentina con el derecho comparado. En Estados Unidos se mantiene el régimen histórico que teníamos también nosotros en la Constitución del 53, la designación de los jueces de la Corte para abajo a todos las hace el presidente de la República con acuerdo del Senado. Y en algunos estados norteamericanos, en varios de ellos, hay
designación por elección popular. En muchísimos casos de las designaciones que se hacen, se trata de personas que tienen algunas afiliación partidaria, otras participación en la campaña política, otras que hacen aportes económicos a las campañas. A nadie se le ocurre en Estados Unidos decir que eso condiciona al futuro magistrado y que lo va a hacer apartar de un comportamiento objetivo e independiente. Pues yo tengo la convicción de que no va a acontecer así acá. Y por otra parte, me parece que tampoco hay que ser hipócritas. Los señores magistrados que hoy existen, todos ellos, es difícil encontrar uno que sea escéptico en materia política. Todos tienen opinión, pueden tener o no pertenencia a un partido, pero tienen simpatía por un partido o por el otro, y seguramente en la toma de sus decisiones están influenciados por su ideología, como lo estamos todos, Base y yo como legisladores, ustedes como periodistas, el ciudadano de la calle igual. Así que yo reconozco que es un tema opinable y no hay que rasgarse las vestiduras por estas cuestiones. De cualquier manera creo que es un paso importante en favor de la democratización de la justicia, que tanto cuando se debatió el tema en la Convención del 94, como cuando se discutió la primera ley, y la que hasta ahora ha estado vigente, que yo ya era en el año 2006, siempre hubo coincidencia en todos los sectores en el sentido de que nuestra justicia es endogámica, encerrada en sí misma y que hay que modificarla. Esto no significa estar en contra de los jueces. Yo tengo amigos jueces, los tendrá Base, los tendrán ustedes, son buenas personas, y otros que no lo son, como nosotros, como hay legisladores que no lo somos, y como es la viña del Señor. Pero me parece que esto es un soplo de aire fresco para la justicia, y el tiempo dirá el resultado de la experiencia. Por ejemplo, nos han dicho a nosotros que en el 2006 impulsamos el procedimiento de designación y demás que hasta ahora ha estado vigente y que ahora lo modificamos. Sí, porque la experiencia demostró que el mecanismo anterior condujo al Consejo a una situación de inmovilidad sin poder definir las cosas. Estamos procurando destrabarlo. Ahora, Miguel, ¿van a presentarse en la justicia? ¿Va a ser esto, se va a hacer alguna acción judicial? ¿Se habla ya? Sí, bueno, sí, pero justamente por el tema de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, porque se entiende que en realidad está la ley que acaba de aprobarse se enfrenta con el espíritu de la reforma del 94, en el sentido de que se entendía que, bueno, que los jueces que tienen que ser miembros del Consejo de la Magistratura tienen que representar a los magistrados, es decir, que deben ser elegidos por los propios jueces, y que lo mismo ocurre con los abogados. Digamos, esta es una de las razones por las que se considera que esta ley es inconstitucional, así es que va a haber una presentación en la justicia en ese sentido, ¿no? Hoy hay que decir que había habido un rechazo a una medida precautoria que se había presentado por parte de la justicia en el tema de las cautelares, pero hoy, una vez ya promulgadas las leyes y publicadas en el boletín oficial, hubo una presentación que hizo el Colegio Público de Abogados para frenar el tema de las cautelares. La que fue rechazada creo que es la de Gil Domínguez, que la tengo acá. Exactamente, fue rechazada porque se hizo previa a su publicación en el boletín oficial. Ahora, hoy en la Corte Suprema hubo una discusión con respecto a unos fondos, unos 5.000 millones de pesos que son de reserva de la justicia, que supuestamente se los quieren canjear por bonos el gobierno. Incluso hubo, según los trascendidos, alguna amenaza de renuncia por parte del presidente de la Corte. No sé si usted tiene algo de información sobre escuché eso. Recién a ustedes y ahora usted lo amplía. No tengo noticias. Porque se le devolvió el lugar de superintendencia. Claro, en el proyecto originario que vino del Ejecutivo, lo que se procuraba, conforme al espíritu de la reforma del 94, era liberar a la Corte de todo aquello que no fuera estrictamente el ejercicio de su facultad jurisdiccional. Entonces se les quitaba el tema, todo lo que tiene que ver con la administración, designación de empleados y demás. Los presidentes de las cámaras que enviaron esa nota, que finalmente nos fue remitida al presidente de la Cámara de Diputados, expresaban los señores camaristas que entendían que esto iba a perjudicar el normal funcionamiento o el mejor funcionamiento del sistema. Bueno, ante esa
expresión del sector judicial, y dado que ellos son los que están adentro del sistema, que yo lo veo de afuera, nos pareció razonable aceptar ese criterio y dejamos en manos de la Corte el manejo de fondos y la conducción administrativa. Esto que usted menciona, con honradez no lo conozco. Sí. Les agradecemos mucho a los dos. Muchas por gracias. haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Bien, Por y a favor. todos ustedes que pasen buenas noches.